vídeo de hoy vais a descubrir la historia que se esconde detrás de un objeto y también la historia que se esconde detrás de una profesión, o mejor dicho, de un cargo. Antiguamente existía un cargo eclesiástico cuya función era revisar manualmente los atributos sexuales de cada nuevo pontífice. Si todo estaba en orden, exclamaban «Duo sabet et bene pendentes», que traducido sería «tiene dos y huelgan bien». Bueno, pues eso, una vez comprobado y enunciada la frase, los asistentes a la ceremonia respondían al mismo tiempo «Gracias a Dios». ¿Y sabéis cómo se les llamaba a los que se encargaban de esa comprobación manual? Se les llamaba los palpati. Bien, ya tenemos el cargo. Ahora vamos con el objeto. Se trata de una silla, que por cierto se puede ver en el Museo Vaticano. La silla tiene un agujero en el centro y era el lugar donde se sentaba el nuevo pontífice para ser examinado. Pero ¿por qué cada nuevo pontífice tenía que someterse a esta, exploración física? La respuesta nos la va a dar un cronista dominico llamado Jean de Mailly. Este cronista nos cuenta que en el año 822 nació en Alemania una tal Johanna, que traducido al castellano sería Juana. Creció en un ambiente de religiosidad porque su padre era predicador. Era muy inteligente y amante del conocimiento, pero solamente la carrera eclesiástica le permitía continuar los estudios. Así que decidió disfrazarse con el hábito de un monje que había muerto por la peste. A partir de ese día tomó el nombre de Johannes Anglicus y como monje empezó a viajar de monasterio en monasterio, hasta que llegó a Roma. Será allí en donde se consagre como una intelectual, o mejor dicho, un intelectual muy respetado, llegando a ser secretario del Papa León IV. Y fue tan altamente valorado que al morir León IV fue nombrado Papa. Unos dicen que lo hizo bajo el nombre de Benedicto III, entre el año 855 y 857. Y otros dicen que fue con el nombre de Juan VIII, entre el año 872 y el 882. Todo transcurría con normalidad, hasta que en mitad de una procesión del Corpus Christi, la papisa se puso de parto. Cuentan que la gente, muy enfadada, se abalanzó sobre ella. Unos dicen que fue lapidada por los fieles que allí se encontraban y que vieron con asombro el alumbramiento. Otros que murió atada a los pies de un caballo y que ese caballo la arrastró por toda la ciudad, hasta las afueras de la misma. Y será esta farsa, protagonizada por la que fue llamada la papisa Juana, la que obligó a la Iglesia a comprobar la virilidad de los papas electos. La leyenda de la papisa Juana fue recogida por Boccaccio, que fue un escritor italiano. Este escritor la incluyó en su colección de biografías de mujeres famosas. Existen varias representaciones artísticas en las que se representan alguna escena de la supuesta leyenda. Por ejemplo, hay un grabado que ilustra el momento del parto, o unas ilustraciones de Laurence Banca, en las que se muestran la prueba de masculinidad del Papa Inocencio X. También el poeta Petrarca, en el siglo XIV, nos habla de la muerte de la papisa, y como poeta que era, lo reviste con algo de cierta fantasía y relata que esa muerte estuvo marcada por una serie de eventos inusuales, tan inusuales como lluvia de sangre en Brescia durante 3 días y 3 noches, langostas mutantes y doradas en Francia, con 6 alas y dientes poderosos. Un historiador español que se llamaba Pedro Mejía y que vivió entre los siglos XV y XVI, no solo recogió la leyenda, sino que también se hizo eco del famoso asiento agujereado. Concretamente decía así: «Hay hoy día una silla en el Palacio Sacro abierta por lo bajo para que se pueda ver encubiertamente si es hombre
el que se elige. La silla se encuentra, como comenté anteriormente, en el Museo Vaticano, y quienes desmienten la historia de la papisa Juana argumentan que era utilizada para que los papas hicieran sus necesidades, y de ahí su nombre, sedia stercoraria. Esta historia estuvo viva hasta el siglo XVII. En ese siglo, estudiosos del tema manifestaron que no tenía ninguna verosimilitud. ¿En qué se basaban para decir esto? Pues decían que su nombre no aparecía en el Liber Pontificalis. Ese libro recogía las reseñas biográficas de los primeros papas, desde San Pedro, que murió en el año 67 después de Cristo, hasta Esteban V, que murió en el año 891. Pero es que, en contra de este dato, y como dice el arqueólogo Habich, del cual os hablaré después, el Papa Benedicto III tampoco aparece. También se dijo que papisa Juana era una forma de referirse y de ridiculizar al Papa Juan VIII, y es que se llegó a decir que le pusieron ese apodo por su debilidad ante los musulmanes, y en un momento en que eran una amenaza para Europa, justo cuando había que demostrar todo lo contrario. Los detractores de esta leyenda también fueron contra Jean Mailly, que si recordáis fue el primero en divulgar la supuesta leyenda. Vale, pues este hombre era un dominico, y dicen que se hizo eco de la leyenda porque aquella era una época en que la orden estaba siendo cuestionada por Roma. ¿Por qué? Pues por su absoluta entrega a la filosofía y no a la religión. ¿Pero por qué se dedican a desmontar la leyenda precisamente en el siglo XVII? El siglo XVII es el siglo de la Contrarreforma. La Iglesia Católica había sufrido previamente los ataques de la Reforma Protestante de Lutero. Y es que Lutero había criticado duramente ciertas costumbres de la Iglesia Católica. ¿Cómo respondió la Iglesia? Pues respondió con la Contrarreforma, y lo que hizo fue corregir los malos usos y costumbres y solo puede, que también se ocupará de evitar que esa leyenda continuara perviviendo. En este mismo siglo, en el siglo XVII, se produce otro hecho que llama un tanto la atención. Os cuento. En la Catedral de Siena había unos bustos papales entre los que se encontraba la supuesta papisa. La colocaron entre León IV y Benedicto III. Además tenía una inscripción que decía así: Johannes VIII, Femina ex Anglia, que traducido sería Papa Juan VIII, mujer inglesa. Vale, pues en el año 1601, por orden del Papa Clemente VIII, se convirtió de la noche a la mañana en un busto del Papa Zacarías. Esta historia o leyenda revivió en el año 2018, cuando investigadores de la Universidad de Flinders, en Australia, descubrieron el nombre de Johannes Anglicus en dos monedas antiguas. El arqueólogo que hizo el hallazgo, el tal Habich, se encontraba estudiando en Roma los enterramientos de los papas. Parece ser que analizó, mediante un examen grafológico y estilístico, una serie de antiguos denarios de plata. Los denarios eran de uso muy común en Europa occidental durante la Edad Media. Esas monedas estaban acuñadas con el nombre del emperador de los francos en una cara y con el monograma papal hecho con sus iniciales en la otra. El arqueólogo se centró en las monedas que tenían el símbolo del Papa Juan VIII, que ejerció entre los años 872 y 882, y descubrió que algunos de esos denarios tenían el monograma de ese papa, pero que otras monedas, las de su última época, mostraban símbolos que eran totalmente diferentes. Y esas otras monedas son las que pudieron pertenecer a Juan Ánglico, o lo que es lo mismo, a la papisa Juana. Los monogramas fueron los precursores de las firmas actuales,
y el arqueólogo cree que es posible que lo que se haya conseguido sea una especie de firma de la papisa Juana. Y ya para terminar, y como me gusta hacer, quería contaros algunas curiosidades sobre el tema. Y es que sobre esta historia se han hecho dos películas, una en 1972 y otra en 2009. También hay una serie llamada Los Borgia, en la que se narra la historia de esta familia. Y hay una escena en la que Rodrigo de Borja, ya convertido en Alejandro VI en el año 1492, se sienta en la famosa silla para que el Palpati le hiciera el examen pertinente. Los japoneses también la recuerdan en un videojuego llamado Persona 5, y en la que la papisa Juana es la protagonista. ¿Y sabéis cómo la representan? Como una motocicleta. Bueno, ¿y qué pensáis vosotros de esta historia? ¿La conocíais? No os olvidéis de darle al me gusta si el vídeo ha sido de vuestro agrado, y si os gusta la historia en general, también os podéis suscribir al canal Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.